Ah, bueno, entonces, pero acá no me fijé, mire, esta piedra, ella pintó allá, ya todo pintado. Buenas tardes para todos. Bienvenidos hoy al seminario de programación neurolingüística y estrategias de la comunicación en el derecho. Vamos a esperar unos 4 minuticos e iniciamos a las 4:05, por favor, pues para darle relación a las personas que vayan ingresando. Por favor, recuerden colocar sus micrófonos en silencio, sus cámaras también. Y ya a las 4:05 iniciamos. Doctora Alex y doctora Edison, para que me ayuden en el grupo a informar que ya estamos en línea para poder iniciar a las 4:05. Perfecto, doctora. Muy buenas tardes para todos. Ya les voy a informar tanto en el grupo del WhatsApp como el grupo del Face. Gracias. Ya se encuentra la docente Laura Parras, ¿ya se encuentra? A los que van ingresando, muy buenas tardes para todos. Por favor, me esperan un minuto y ya iniciamos. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Todos me están escuchando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisol Parra, ¿escucha? Bueno, perfecto, muchas gracias. Ya permítame que la persona que va, está el conferencista, pero no se ha podido conectar con audio, entonces permítame un momento, por favor. ¿Qué estás buscando?
Juan, ¿qué estás buscando? Ya terminé. No lo creo, debería. Fueron asesinadas. Después de eso, el asesino las transformó. Tiñó su cabello de rubio, pintó su boca y sus... Mi doctora, ya informamos por el YouTube, ya informamos por el Face. Listo, doctor. Muchas gracias. Gusto. Entonces vamos a esperar, ya la conferencia estaba conectada, pero no tenía video, les pido excusas a los demás, pero ya se va a conectar del teléfono para poder verificar el audio. Entonces permítame un minutico y así como ya estoy aceptando todavía personas, entonces ya para poder iniciar. Hola, ¿me escuchas? ¿Quién me habló? Yo, Laura. Listo. Bueno, ya estás entonces lista. Entonces permíteme un momento y ya vamos a dar inicio formalmente. Entonces, Vale, para pero creo que no aparece en mi video. No. Creo que no. No aparece el video. Listo. Entonces, por favor, les pido a todas las personas que coloquen en silenciador sus teléfonos, por favor, o computadora si tienen. Solamente va a quedar disponible la voz de la conferencista, de la señorita Laura Porras, que es la persona que va a indicarles la conferencia el día de hoy. Entonces, como lo manifestamos, bienvenidos, les agradecemos a cada uno por ser partícipe de esa conferencia que la hacemos desde el grupo de administradores junto con el doctor Alex Parrado, el doctor Edison Cuenca y el doctor Andrés. Les agradezco de antemano por estar con nosotros. Vamos a dar inicio, como lo dijimos inicialmente, nos va a acompañar la ponente Laura Natalie Porres, que va a hablar sobre el tema de programación neurolingüística y estrategias de comunicación en el derecho. Entonces, le voy a dar la palabra para que inicie la conferencista. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Porfa, me confirma si me están escuchando bien. Sí, Laura, sí. Sí, Perfecto. te estamos escuchando. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto, me presento. Mi nombre es Laura Natalie Porras Suárez. Yo soy comunicadora social, soy investigadora, soy especialista también en gerencia de publicidad, enfocada en todo el tema también de programación neurolingüística. También soy docente en el área de derecho, en el área de marketing digital y en el área de investigación y PNL. Entonces, pues es un placer estar con todos el día de hoy, con todos ustedes. Primero vamos a partir ¿por qué es tan importante este tema para ustedes que son abogados? ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la comunicación social con el derecho? ¿Por qué están las dos semejantes y por qué hay una persona hoy dictándome una conferencia sobre esto? Partamos desde, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que quiero que todos lo tengan presente. Es un proceso el cual nosotros transmitimos datos, ideas y opiniones. Pero antes de arrancar con esto, yo quiero que ustedes me digan, para ustedes, ¿qué es la comunicación? Los que quieran participar. Me levantan la manito y yo les doy la palabra, por favor. O el audio. ¿Alguien quiere hablar? Están muy callados. Doctora Alex. Les habla Marisol Parra, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, para mí la comunicación es el medio por el cual una persona o varias en una reunión, en un grupo, o nosotros como abogados, estamos dando a entender nuestro punto de vista, ¿sí? En cuanto al derecho,
estamos defendiendo a personas en cuanto a la ley, a la norma, y es la forma como nos hacemos entender ante los demás. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Claro que sí, Marisol. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, pero partamos de que la comunicación lo es todo. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que la comunicación solamente es cuando yo me expreso oralmente. Y resulta que no es así. La comunicación es corporal y también, obviamente, es oral. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me expreso desde el primer momento en el que yo me levanto y decido y digo, hoy me voy a vestir con esta chaqueta azul o me voy a vestir de negro, yo estoy transmitiendo un mensaje, ¿sí? Y nosotros no lo vemos así. Los hombres transmiten, por si ustedes no se han dado cuenta, los hombres transmiten su mensaje a través de su ropa y de sus colores neutros. Nosotros como mujeres transmitimos mensajes a través del maquillaje. Hay personas que dicen, mujeres que dicen, no, yo nunca me maquillo, pero en algún momento te has maquillado y has querido transmitir algo, sea para una fecha especial, sea porque tienes una cita, o sea porque quieras salir o hacer, digamos, este tipo de comunicación. Porque es importante saber cómo se expresan las personas sin importar, porque todos los seres humanos somos iguales y tenemos como un lineamiento de expresarnos corporalmente. ¿Por qué es importante que los abogados lo sepan? Porque precisamente cuando ustedes están defendiendo a alguien o están hablando con alguien, ustedes necesitan saber si esa persona es sincera con ustedes y es 100% transparente. Pero uno dice, no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para saber si una persona me miente? ¿Cómo hago para saber si una persona está siendo sincera conmigo? ¿O cómo hago para hablar delante de todo un público? Todos sufrimos de pánico escénico. Aquí la primera persona que me diga, no, mira, yo no tengo o nunca he sufrido de pánico escénico, no es cierto, porque todo lo hemos hecho directamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar sobre cómo, que aquí en este caso, yo no sé, te iba a preguntar cómo hago para activar mi cámara, porque necesito que me vean en el ejercicio que les voy a poner a hacer sobre el tema de cómo Listo. Si es saber si alguien me miente. del teléfono, Del abajo hay celular. Ah, sí, sí, ya, de ya, celular ya. abajo hay una especie de cámara. Eso. Sí, Perfecto. listo. ¿Ya me están viendo? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ya después de que sabemos qué es la comunicación y sabemos directamente que la comunicación lo es todo y que todo siempre lo vamos a comunicar, hay muchas personas que dicen, no, mira, es que yo sé muy bien cuando me están mintiendo y cuando me están mintiendo es cuando la gente no te mira a los ojos, es totalmente falso, ¿sí? Entonces vamos a partir que todos tenemos nuestros ojos, nariz y boca. Y sobre todo, por ser un género diferente a las mujeres, mienten de manera diferente, ¿sí? Y siempre está en el cuerpo. ¿Cómo yo sé cuando alguien me está mintiendo? Eso obviamente es científicamente comprobado y partiendo desde la neurolingüística, la lingüística que ya vamos a saber ahorita que es la PNL, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. ¿Me están diciendo que no están escuchando nada? Sí, sí, señor. Acabo de Sí, leer ahí. no, todos estamos escuchando. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros creemos que cuando alguien está haciendo esto, digamos un ejemplo, yo les estoy diciendo una mentira, ¿sí? Y entonces yo empiezo a hacer esto y empiezo a tocarme toda la cara, estoy mintiendo. No, esto puede decir que yo estoy nerviosa, ¿sí? Cuando yo empiezo a coger muchos objetos de mi cara o empiezo a coger, digan ustedes, un ejemplo, acá tengo este cargador, empiezo a coger este cargador, a pasarlo de lado a lado a lado, no quiere decir que te estén mintiendo. Quiere decir que la persona está nerviosa. ¿Cómo yo sé cuando una persona me está mintiendo y a la misma vez me está viendo a los ojos? Yo puedo estar mirándote a los ojos, pero ¿qué pasa? Mi cerebro se divide en consciente y en inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Mi consciente me está diciendo, dale, tú puedes decir la mentira, y mi inconsciente me está diciendo mentirosa, mentirosa, mentirosa. Pero yo, ¿cómo hago directamente para callar mi inconsciente? Manejando la misma parte del cuerpo o el mismo movimiento del cuerpo
durante 30 segundos aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces ustedes han visto que una persona les está mintiendo y de repente se empiezan a coger la nariz. No tienen gripa ni nada, porque no puede ser de que de repente yo me coja la nariz y me digan, ay, se me está haciendo mentiras. No, es una persona que hace el mismo movimiento por 30 segundos. Entonces, yo te puedo estar mirando a los ojos y te puedo estar diciendo, no, mira, te lo juro, te lo juro, te lo juro que yo sí estuve en la oficina, te lo juro, y sigo haciendo el mismo movimiento por 30 segundos. Esa es la expresión que hace el cuerpo para que el inconsciente empiece a jugar. Lo mismo, cuando yo empiezo a coger esto y hacer esto. No, sí, en serio que yo estaba allá, yo me encontré con Pepito, con Juanito, y lo siguen asegurando. Te pueden mirar a los ojos, pero están haciendo este movimiento. Así es como nosotros identificamos cuando una persona nos está diciendo mentiras. ¿Por qué esto es fundamental en los abogados? Porque muchas veces hay personas que son expertas para mentir y nosotros no sabemos. Entonces llega nuestro cliente y nosotros le creemos 100% a nuestro cliente y no sabemos cómo indagar, cómo hacerle una pregunta directa y una pregunta indirecta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál vendría siendo una pregunta directa y una pregunta indirecta? Cuando yo hago la misma pregunta pero con diferente contexto, ¿sí? Si yo en estos momentos te digo, hola, y bueno, cuéntame, ¿tú qué desayunaste? Y yo estoy mintiendo y digo, no, yo desayuné chocolate, huevos y pan. Y de repente le sigo haciendo la conversación, y pum, le hago una pregunta indirecta. ¿Y cuál vendría siendo la pregunta indirecta? Si yo le digo, oye, y estuvo muy rico el caldo que tomaste esta mañana, y la persona dice, uy, sí, estuvo delicioso. Tú no dices nada, tú no le dices, oye, me dijiste una mentira. No, simplemente tú empiezas a analizar esa estructura, analizarla. Sí, la persona que estaba diciendo esa parte de la psicología es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya sé cuál es el proceso de mi cuerpo, cómo actúa mi cuerpo, cuando yo me conozco a través de mi cuerpo, es cuando yo puedo identificar. Yo no les puedo decir en esos momentos, obviamente esto es hasta ahora una charla. Mis clases son totalmente abiertas con el tema, con ejercicios, con todo, las cuales pues no se los puedo transmitir en estos momentos. Pero es importante que ustedes empiecen a hacer con ustedes mismos, con familiares, con personas, hacer estas caídas, se puede decir, y estos ejercicios. ¿Qué quiere decir? Simplemente ustedes lleguen ahorita e indaguen a un familiar, ¿sí? Y hacen una pregunta directa e indirecta y ven su comportamiento, porque ustedes antes de eso tienen que analizar el proceso neurolingüístico, que ahí es donde vamos a hablar sobre qué es la lingüística. Resulta que la lingüística es la ciencia del lenguaje, la lengua, el habla, el significado y el significante. Como tal, es la ciencia del lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros sabemos qué es la lingüística, de aquí sale alguien que es como el papá de la lingüística, que es de Fernández Saussure. Hay un libro de Fernández Saussure que se lo recomiendo, que se llama Introducción a la Lingüística. Es muy bueno, yo se los pongo a leer a mis estudiantes, precisamente porque aquí en la lingüística nosotros vemos muchas cosas, y dentro de esto vemos la sociolingüística, la neurolingüística, se llama Introducción a la Lingüística. ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí en este libro vemos sociolingüística, neurolingüística, la pragmalingüística, y sobre todo lo que nosotros tenemos que analizar en una persona que va enfocado en la neurolingüística o en la PNL. Aparte de esto, les recomiendo un libro súper bueno de un autor muy bueno que se llama Claudio Naranjo, que es Neurosis y Carácter, que también es muy bueno en todo el sentido de programación neurolingüística, aceptación y perdón y todo el tema que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya sé cuál es mi consciente y cuál es mi inconsciente, esa es la programación neurolingüística. Ya sé que la lingüística es la ciencia del lenguaje. ¿Qué quiere decir? La neurolingüística maneja mi consciente y mi inconsciente. Mi consciente y mi inconsciente. ¿Qué quiere decir? Maneja mi cerebro. En el momento en el que yo sé, yo me conozco a mí mismo, porque tú antes de ir a lanzarte y a decir, esa persona me está mintiendo, esa persona me está haciendo, tú tienes que tener una programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística cuenta en tres cosas.
¿Qué quiere decir? La primera cosa es la aceptación y la justificación, las 3 etapas. La tercera es el odio, el rencor. Y la cuarta es el olvido y el posible perdón. Ustedes dirán, ¿por qué esta vieja me está hablando de esto? Porque antes de tú ser profesional, tú tienes que ser persona. Y sea el derecho, sea la comunicación o cualquier carrera que sea, tú tienes que aprender a analizarte a ti mismo para poder analizar, obviamente, a otro ser humano. Te pongo el ejemplo del proceso de estas 3 etapas. Vamos a hablar que 2 cosas que duelen en la vida. La gente me dice, el no tener plata, el no tener una familia. Más que eso, las 2 cosas que más duelen en el ser humano, en la vida, por lo que más se pelea, por lo que más se justifica, por lo que más se olvida, es el tema del desamor y el tema primordial de la muerte. Vamos a poner un ejemplo frente al tema de la muerte, ¿sí? Con estos procesos. Cuando yo estoy en la primera etapa de de programación neurolingüística o PNL, lo primero que yo hago es que acepto y justifico. ¿Qué quiere decir? Yo digo, ok, acepto que esa persona murió, pero justifico el por qué murió. Entonces yo digo, no, es que Dios se la quiso llevar. Dios se quiso llevar, un ejemplo, Dios se quiso llevar a mi tía o la enfermedad se llevó a mi tía y acepto que ella murió. Cuando yo llego a la segunda etapa, que es la etapa del odio y el rencor, es cuando yo empiezo ya a renegar. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué no estás aquí? ¿Me dejaste sola? Y ya la tercera etapa es el olvido y el posible perdón. Recordemos que nuestro cerebro no está apto para olvidar. Entonces, ese cuento de que, oye, ya olvidaste a Pepito, no, ya lo olvidé. No, que tú lo que haces es que lo dejas en tu subconsciente es diferente. Y ahí se va a quedar en tu subconsciente hasta que vuelva a renacer, si tú quieres que vuelva a renacer. Por eso es que la mente es tan fuerte que puede jugar contigo mismo y tú puedes jugar con la mente de los demás. Cuando es el perdón, es cuando es un perdón mutuo. ¿Qué quiere decir? Claudio Naranjo nos dice a nosotros, antes de perdonar a alguien, tú tienes que odiarte a ti mismo para poderte perdonarte a ti mismo. Y el perdón tiene que ser un perdón sincero, un perdón con un posible olvido. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de ustedes, digamos, en el tema del derecho penal, yo sé que muchos de ustedes están enfocados a que tienen que vivir muchos casos. Entonces, el caso de una niña que fue violada, te pongo el ejemplo, el caso de la muerte de X o Y persona, y ustedes meten su yo y meten su ego. Y cuando pasa esto, hay choques, los cuales ustedes pueden, primero, equivocarse, todos somos seres humanos, todos le metemos corazón, pero precisamente si ustedes no se conocen a ustedes mismos, si ustedes no saben hacer una programación neurolingüística y no saben analizar lo que le están diciendo la otra persona, pueden ustedes caer en el error de que les estén mintiendo o que ustedes resulten afectados por estas 3. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú ya empiezas a analizar, tú dices, hey, esta persona está en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. Y ya dependiendo de esa etapa en la que tú estás, tú vas a aprender a manejar tu caso y a decir, voy a manejar mi caso con X argumento, voy a manejar mi caso con Y argumento, voy a manejar mi caso central, o cómo voy a hablarle directamente al fiscal, cómo le voy a hablar al juez, cómo le voy a hablar a todos ellos para que ellos realmente crean que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Y no es un tema de manipulación de que voy a manipular mi discurso, no, porque tú no manipulas tu discurso, tú lo que haces es que le muestras a las personas que a través de un proceso neurolingüístico tú puedes llegar a convencer y a tener directamente el discurso que quieres llegar a tener por medio de la programación neurolingüística. Digamos, listo, perfecto. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Voy a hacer aquí una pregunta que dice, ¿qué pasa si yo no siento nada sin importar los casos y me programo de acuerdo a las circunstancias? No te escucho nada, se escucha trabado. Qué pena. Se Nuevamente. escucha mal el audio, doctora. Se escucha re mal el audio. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahora sí. Perfecto. Dice, ¿qué pasa si yo no siento nada sin importar los casos y me programo de acuerdo a las circunstancias? Pues quiere decir que estás manejando bien tu programación neurolingüística. Lo que te digo, yo puedo ser fría y yo puedo decir,
yo tengo un caso de una niña que fue abusada sexualmente y yo tengo una hija y no siento nada. Pero no es el hecho de que tú te conviertas en una persona fría, es el hecho que tú te conviertas en una persona que puede manejar el consciente e inconsciente de los demás, no para obtener tu resultado, es para obtener un resultado positivo, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, mira, es que la verdad yo soy súper fría, un ejemplo, en tema profesional y personal, porque es que la programación neurolingüística es para los dos. O sea, no pensemos que solamente es para un tema profesional, ¿sí? Digamos un ejemplo, se me murió Pepito Pérez, ¿sí? Y no me dolió absolutamente nada. Eso es lo que tú crees porque tu consciente te dice eso. Tu consciente te dice, hey, que sabes que sigue para adelante, eso no va a pasar nada, pero tu inconsciente es lo que hace. De ahí provienen los famosos sueños. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Nosotros decimos como, es muy chistoso ver eso, ¿no? Nos acostamos a dormir y de repente me sueño con una culebra. Entonces al otro día digo como, averiguo en internet, me soñé con una culebra, ¿sí? Y uno dice, no, me soñé con una culebra. No, mala suerte, no sé, cualquier cosa, y tú te psicoseas. Resulta que los sueños es, son producidos por tu subconsciente y tu subconsciente. ¿Qué quiere decir? Tú mismo te programas neurolingüísticamente para soñar lo que quieres soñar, ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo. En mi caso, yo nunca sueño con nada. Y nunca sueño con nada, ¿por qué? Porque yo todas las noches hago programación neurolingüística. Entonces, ¿qué quiere decir? Me programo, juego con mi mente y en el momento que me acuesto a dormir tengo un sueño en blanco, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen las pesadillas, donde uno dice, tuve un sueño que alguien se vistió de blanco y es pura psicología. ¿Y por qué psicología? Porque los sueños tú mismo los creas. ¿Mm? Pasa algo muy curioso. Ahí es donde vienen los famosos también que uno dice déjà vu y uno cree en el tema de déjà vu y todo eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo como, yo en algún momento he visto a esta persona o yo en algún momento he estado en este lugar. Nunca has estado en ese lugar. Puede ser que lo hayas visto en la televisión y tu cerebro lo que hizo fue asemejarlos. Obviamente, yo no, yo creo en el tema espiritual y todo esto, y puede haber cosas extraordinarias, obviamente lo puede haber, no es que estoy diciendo que no existe, y puede haber esto. Pero entonces ahí es donde yo digo, hey, yo estuve en este lugar. Puede ser que cuando yo era pequeña vi una imagen y lo que hice fue que mi subconsciente quedó guardado y en ese momento llegó el choque eléctrico. Por eso es que te digo, es dependiendo cómo tú quieras manipular tu mente, pero más que tú puedas manipular tu mente, es como tú haces tu programación neurolingüística. Tú puedes decir, no, yo no siento absolutamente nada, pero en menos de 1 o 2 horas te da ganas de llorar. ¿Mm? O yo no siento nada por mis casos, pero no, como lo repito, no es el hecho de que tú vayas a ser fría, porque ahí es donde vienen dos casos que son fundamentales de saber y que era lo que venía a explicarles, el tema de los psicópatas. Y ahí es donde viene, todos somos psicópatas por naturaleza, ¿sí? Todos hemos querido en algún momento, sea, no lo vayan a tomar a mal, pero sea tener venganza por alguien, sea matar a alguien, o sea tener el pensamiento maligno de algo, ¿sí? Todos somos psicópatas. ¿Qué quiere decir? Es como todos tenemos cáncer, pero hay personas que se le desarrollan y personas que no se desarrollan. Y hay psicópatas que nacen y psicópatas que se hacen. En este caso, ustedes como abogados tienen que diferenciar muy bien esto. Ustedes tienen que saber cuál es la psicología de un psicópata que nace y cuál es la psicología de un psicópata que se hace. No lo digo desde el área de psicología ciencia, lo digo desde el área de programación neurolingüística, porque cada uno actúa de manera diferente. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Aquí había una pregunta que decía, siendo el PNL ese poder de la palabra, siendo la palabra la génesis de la creación y por eso a través de ella podemos crear, ¿qué hacemos con las creencias que ya están establecidas en el inconsciente? Y más que programar se tiene que reprogramar. Sí, digamos, en este caso, nosotros somos prototipos de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos con una sociedad. Entonces tú dices, yo ya que generé unas creencias, ¿sí? Y yo ya creo en tal cosa, ¿cómo hago para programarme neurolingüísticamente?
Eso no es cuestión de un día, ni cuestión de 2 días, ni de 1 hora que lo vayas haciendo. Eso es un proceso que tú tienes que tener de las 3 etapas que te digo, ¿sí? Ahí es donde tú tienes que analizar, un ejemplo, los momentos más felices de tu vida con los momentos más tristes de tu vida. Sea en el tema personal o sea en el tema profesional. Yo sé que más de uno dirá, yo soy abogado y yo no debo saber eso. Hey, si tú quieres ser un abogado exitoso, lo tienes que saber, porque tú tienes que conocer a tu cliente. Y no es el hecho de coger una psicóloga y decirle, oye, ven, hazle una encuesta o hazle una tesis a él, un tema de tesis, y ya. No, no es eso. Tú tienes que saber muy bien cómo hacer ese proceso. Frente a lo que la persona que estaba diciendo, la pregunta, ¿tú cómo haces? Tú colocas los momentos más felices con los momentos más tristes de tu vida. Y cuando tú vas a darte cuenta, has tenido momentos más tristes, porque así es la vida, así es la sociedad, has tenido más temas más tristes que más bonitos. Entonces, ahí es donde vas a aplicar las 3 etapas. Y tú vas a decir, hey, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo tan sencillo, vamos a hablar sobre una decepción amorosa. Entonces, hace 5 años, un ejemplo, yo me enamoré, ¿sí? Y yo tengo que mirar si yo aún en qué etapa estoy. Si lo justifico, en la primera etapa, que es justificación y aceptación, en la segunda etapa, que es odio y rencor, o en la tercera etapa. Pero no es algo que yo diga por momento, es si el proceso sigue o no sigue. Ahí es donde tú empiezas a hacer la reprogramación neurolingüística. Digamos, un ejemplo, en las noches con el tema de los sueños, lo que tú tienes que hacer es una descarga. Cuando nosotros llegamos a nuestras casas, lo primero que hacemos es descargar las cosas. Pero cuando descargamos las cosas, no descargamos la mente. Entonces, cuando tú empiezas a generar un proceso neurolingüístico o de PNL más o menos se lleva, ¿qué te digo? Puede llevarse de 1 mes a llevarse 1 año, ¿sí? Y lo primero que tú tienes que hacer es llegar a tu casa en una hoja y empezar a escribir lo que tienes que hacer para el otro día, ¿sí? Porque cuando tú te acuestas a dormir, eso es lo que tú tienes en tu mente, ¿sí? Eso es lo que tú llegas y dices como, me voy a acostar a dormir y mañana tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y empieza tu mente a jugar con mil cosas, ¿sí? Y aparte de eso, tienes que hacer una descarga emocional. Traer cosas del olvido al presente y decir, hey, yo arreglé esto, yo dejé de sentir esto y dejé de motivarme por esto, ¿sí? Cuando tú haces esa descarga de cosas, tu mente se va a volver loca. Entonces va a pasar muchas cosas que tú te acuestas a dormir y de repente empiezas a sentir luces, o no te empieza a coger el sueño, o no sabes qué hacer, ¿sí? Y es normal porque el cuerpo y tu mente se está adaptando a una programación neurolingüística, ¿sí? Entonces yo me acuesto a dormir y muchas personas dicen, porque muchas veces cuando yo sueño que voy corriendo y me caigo y siento como un vacío, es porque tu mente está saturada. Y cuando tu mente está saturada, tu mente te está diciendo como ya no más, y es el cansancio mental que uno tiene. Ustedes me preguntan si obviamente yo puedo decir, estoy cansada físicamente, pero mentalmente no estoy cansada. ¿Por qué? Precisamente porque yo tengo un sueño profundo y es un lapso profundo donde mi mente está en blanco. Pero está en blanco a través de qué? De procesos de muchos años de programación neurolingüística. ¿Alguna pregunta frente a eso? Hay otra y es la siguiente. Que pregunto qué ejercicios debemos realizar para decodificar esos patrones que se encuentran en nuestro inconsciente desde la infancia. Digamos con el tema de la infancia, es un poco complejo lo que te digo. Yo tuve la oportunidad de tener un caso de una niña que fue abusada sexualmente. ¿Y qué hice con la niña? Hice un proceso de programación neurolingüística, el cual traje a su mente el momento en el que ella fue violada y lo cambié. ¿Qué quiere decir? La niña salió victoriosa y no fue violada. Y entonces esto se quedó en su súper inconsciente. Entonces, ahí que es un proceso en el que tú o los familiares no tienen que recordarlo, ¿sí? Porque la mente te trae los recuerdos así. Si tú los quieres dejar en el olvido, los puedes dejar en el olvido por cierto tiempo. Pero si, un ejemplo te pongo, tú terminaste con tu pareja y te hizo mucho daño, duraste 5 o 6 años con él, volviste a hacer tu vida, tienes tu vida maravillosa, y un día llega Pepito y Juanita y te pregunta, oye, ¿y Pepito Pérez? Y tú automáticamente te empiezan a traer
te empiezan a traer cosas. Entonces, eso pasa exactamente igual con el tema de la infancia, ¿sí? Cada quien ha vivido su infancia, ha tenido una infancia bonita, una infancia fea, y ahí es donde tú tienes que partir y tú tienes que decir, hey, yo quiero saber si mi infancia fue bonita. No es bonita para la sociedad, es bonita para ti. Y eso es algo que quiero que tengan presente. Digamos un ejemplo, mi infancia fue en el campo, ¿sí? Y para mí, de pronto para muchos pueden decir, apenas yo les diga campo, la gente automáticamente, mucha gente, digamos, de la ciudad lo piensa como pobreza. Entonces, entonces estuviste con vacas, estuviste con tus abuelos son campesinos, o tus papás. Y para mí no fue eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Apenas empiezan estos comentarios, yo empiezo a decir, uy, sí, sí fue así, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para superar algo, digamos, sea lo que te digo, personal o sea profesional? Porque tú puedes vivir uno de esos casos con alguien en el área profesional y no sabes cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se convierten en una excusa, ¿sí? Y es una excusa que yo misma me creo a través de mi inconsciente. Te pongo un ejemplo. Cuando yo era pequeña, eso no, vamos a poner un ejemplo X, ¿sí? Yo soy Juanita y cuando yo era pequeña, mi mamá me pegaba, ¿sí? Entonces yo convierto que mi mamá me pegaba una excusa en un futuro. Y eso ya se convierte en una excusa. ¿Qué quiere decir? Que mi inconsciente lo va a tener presente acá. Entonces, bueno, ¿y tú por qué te deprimes? No, porque que ya me acordé de cómo mi mamá me golpeaba, ¿sí? Entonces, ahí es algo que tú lo tienes que superar. Y ahí es donde tú ves las 3 etapas. ¿Qué quiere decir? ¿Esta persona en qué etapa estaría? En la de justificación, aceptación, ¿cierto? Y para que tú puedas generar un proceso total neurolingüístico, tú tienes que llegar a la 3ª etapa. ¿Cuál es la 3ª etapa? Perdón y posible olvido. Recordemos que nosotros, según de Fernández Saussure, que es este gran autor teórico de la lingüística, nos dice que nosotros tenemos una caja negra. ¿Qué es la caja negra? Nosotros nacemos con una caja negra. Nuestro cerebro es una caja negra. Cuando nosotros somos pequeños, ahí es donde parte el significado y el significante. ¿Qué quiere decir? Aristóteles peleaba con Platón este tema. Entonces él decía, para mí el significado y significante es lo mismo, decía Platón. Aristóteles, ¿qué decía? Resulta que para mí no. Para mí el significado es una cosa y el significante es otra cosa. Yo tengo una manzana. ¿Cuál vendría siendo el significado de la manzana? El significado de la manzana es que es una manzana, que es un fruto natural, que es, y que proviene de un árbol. ¿Cuál vendría siendo el significante? Que cuando yo me como esa manzana, me va a dar energía, me va a quitar el hambre, me va a ayudar a la piel. Entonces, eso es como nosotros tenemos que empezar a ver de ahora en adelante, digamos, nuestra área profesional y nuestra área personal, con significado y con significante. ¿Por qué traigo esto con el tema de la caja negra? Cuando yo hablo de la caja negra es cuando nosotros somos pequeños y resulta que tú tienes un año y tu hijo, tú le dices a tu hijo, di mamá, y él te mira y dice, ¿quién carajos es esta vieja? Es mi mamá, ¿sí? De repente pasa una vaca y, mi amor, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Vaca o mu, ¿sí? Y todos, ay, tan lindo, el niño ya sabe decir vaca, ya sabe que es un animal. No, el niño no tiene idea. Simplemente el niño se guía de lo que tú le estás dando. ¿Qué quiere decir? Tú naces con una caja negra, la cual la misma sociedad te lo va implementando, ¿sí? Entonces, la misma sociedad te va implementando a ti que mamá es mamá, papá es papá, ¿sí? Te va implementando lo que está bien y lo que está mal. Y eso Laura, es lo que está en tu mente. Dime. discúlpame, ¿será que podemos continuar en la siguiente sesión? ¿Tendrías el tiempo? Es que nos queda un minuto, pero ya programé la siguiente. ¿Se Sí, podría? dale. ¿Sí? Por favor, señoras asistentes, ¿me escuchan bien? Van a ingresar nuevamente con el ID y la misma clave que iniciaron con la primera. Son los mismos datos. Entonces, para que por favor ingresen nuevamente. ¿Me escucharon todos? Ahí. Perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, por favor, conectémonos que ya ahí pueden desconectarse y inician nuevamente.